El siguiente episodio no pretende brindar consejos de índole financiero. Si querés aprender acerca de máquinas virtuales, específicamente si hablamos de la Ethereum Virtual Machine, pieza que hace que todo Ethereum junto funcione, su importancia y qué rol juega, por ejemplo, en la ejecución de contratos inteligentes, quédate en este video. Le damos la bienvenida a un nuevo episodio. En este caso vamos a estar hablando, explicando y profundizando acerca del concepto de Ethereum Virtual Machine. Como dejamos ver en la introducción, la Ethereum Virtual Machine es una pieza clave para el funcionamiento de Ethereum. Su función es la de permitir la ejecución de programas o contratos inteligentes con la finalidad de poder gozar en una tecnología como lo es el blockchain con funcionalidades añadidas por parte de los usuarios. Su función es la de permitir la ejecución de programas o contratos inteligentes con la finalidad de poder desplegar sobre una tecnología como lo puede ser el blockchain una serie de funcionalidades extras a las comunes para que nosotros, los usuarios comunes, podamos gozar. La Ethereum Virtual Machine o EVM es una máquina virtual que forma parte del ecosistema de Ethereum y podríamos decir que es el corazón de la red. Esta es capaz de ejecutar una amplia gama de instrucciones que le permiten una gran flexibilidad a la hora de realizar distintas operaciones. El concepto de máquina virtual seguramente será relativamente conocido para aquellos que hayan ahondado un poco en el mundo de la informática. Por ejemplo, hoy en día contamos con programas como VirtualBots, que nos permiten reproducir e interactuar con máquinas virtuales. Para explicar lo que es Ethereum Virtual Machine, primero vamos a agarrar un ejemplo bastante básico de lo que es una máquina virtual. Una máquina virtual, por ejemplo, de VirtualBots es simplemente una computadora dentro de tu computadora, que consume y usa el mismo hardware. Esta máquina virtual que vive dentro de tu misma computadora puede ejecutar su propio sistema operativo, aplicaciones y archivos completamente aislados del sistema operativo host de tu computadora principal. La EVM funciona bastante parecidos a una máquina virtual como por ejemplo puede ser de VirtualBots. Sin embargo, la misma no está diseñada para ejecutar y poder correr sistemas operativos, aplicaciones o archivos, digamos, sino que está preparada y programada para poder correr contratos inteligentes. Como analogía, podríamos decir que tenemos que pensar a la EVM como una máquina virtual especializada dentro de la red de Ethereum. Al igual que una máquina virtual de VirtualBots nos permite ejecutar software que no es compatible con nuestro sistema operativo huésped, la Ethereum Virtual Machine nos permite correr contratos inteligentes, un tipo de software que no podría ser ejecutado en una computadora normal. Hey, antes de seguir, si nos estás escuchando en Spotify, no te olvides de seguirnos y calificarnos. Y si nos estás viendo desde YouTube, no te olvides de suscribirte, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales. Esta computadora, la IBM, comparte muchas similitudes con una computadora común. Tiene almacenamiento, tiene memoria y tiene un espacio aparte para, por ejemplo, calcular números. Sin embargo, se diferencian unas cuantas cosas. Por ejemplo, no necesita ni mouse ni teclados. La misma necesita y se hace de piezas únicas que le permiten entender el código escrito en un contrato inteligente. Algo importantísimo a la hora de interactuar con una máquina virtual, sobre todo si hablamos de la Ethereum Virtual Machine, es entender que para interactuar con la misma y para facilitar todo ese proceso, se creó un lenguaje de programación aparte, llamado Solidity, que se asemeja mucho más al lenguaje humano. Solidity es un lenguaje especializado de alto nivel. Los lenguajes de alto nivel son lenguajes que se alejan de lo que es lenguaje máquina, unos y ceros, y se acercan más al lenguaje humano. Este tipo de lenguaje se creó para que sea más fácil a la hora de usar, leer y escribir para los programadores. Por otro lado, el caso contrario, la contracara, son los lenguajes de bajo nivel, que se alejan al lenguaje humano y se acercan mucho más al lenguaje de las máquinas. A través de Solidity, un lenguaje de alto nivel de especialización, se facilitaron la creación de contratos inteligentes. Solidity, en cuanto a sintaxis y muchas otras similitudes más, comparte muchas cosas con un lenguaje bastante conocido que se llama JavaScript. En primer lugar, a la hora de ejecutar un contrato inteligente, el código programado en Solidity se transforma a algo llamado códigos de operación, o en inglés, opcodes. Estos códigos de operación posteriormente se transforman en unos y ceros, es decir, códigos binarios, para que la Ethereum Virtual Machine realmente pueda comprender lo que se le está queriendo indicar con la ejecución de ese contrato inteligente. Todo este proceso hace que la IBM pueda realmente entender código y ejecutar las funcionalidades que se especificaron en el mismo. La IBM, así, puede funcionar como una computadora de verdad, una computadora normal a la que estamos acostumbrados, ejecutando operaciones desde las más sencillas hasta las más complejas. Este proceso ocurre ya que, como sabemos, las computadoras no entienden nuestro lenguaje humano. Es por eso que a la hora de ejecutar un contrato inteligente, lo que realmente pasa no es que la Ethereum Virtual Machine interpreta el código escrito en Solidity, sino que primero ese código se pasa a algo que, como mencionamos, se llama opcodes. Los opcodes son un lenguaje teórico medio que sirven para que la Ethereum Virtual Machine comprenda, digamos, las instrucciones que tendrá que seguir adelante para ejecutar lo solicitado a la hora de correr un contrato inteligente.
Lo llamamos teórico e intermedio ya que se ubica entre el medio de Solidity y el código binario que luego es interpretado por la Ethereum Virtual Machine, y lo llamamos también teórico ya que nadie programa en opcodes y además la Ethereum Virtual Machine no los comprende. Un dato de color es que, como pudimos ir deduciendo con esta explicación, cada contrato inteligente programado en Solidity posteriormente se traduce y es equivalente a una serie de instrucciones en lenguaje de códigos de operación o una serie de opcodes. Cada opcode o cada instrucción dentro de un contrato inteligente cuesta dinero en Ethereum. Mientras más complejo es un contrato inteligente, requiere de operaciones más complejas. Por lo tanto, la Ethereum Virtual Machine debe trabajar más para ejecutarlo. Esto se traduce a que si contamos con un contrato inteligente, con un programa bastante complejo que hace trabajar por demás, digamos, a la Ethereum Virtual Machine, más gas va a costar. Por ende, más dinero vamos a requerir a la hora de ejecutar este programa. A fin de cuentas, quizás esto termina siendo un tanto anecdótico, no lo del coste del dinero, sino que todo este proceso de transformación de Solidity a opcodes y de opcodes a binario, porque lo que realmente termina sucediendo es que la Ethereum Virtual Machine entiende el código binario. Reiteradas veces mencionamos que Ethereum viene a ocupar el lugar de gran ordenador mundial, mientras que Bitcoin busca hacer un nuevo sistema monetario. Esto ocurre, en pocas palabras, dada la característica descentralizada de Ethereum y su capacidad de almacenar contratos inteligentes en los distintos nodos de la red. Además, con la EVM podemos ejecutar dichas órdenes programadas en estos contratos inteligentes. Ethereum se convierte en un gran ordenador mundial capaz de ejecutar y resolver cualquier problemática y cualquier operación que se vea programada en uno de estos programas. Si tenemos que nombrar características de la Ethereum Virtual Machine, la primera que tenemos que mencionar es el aislamiento. Los contratos inteligentes que se ejecutan en la EVM están aislados entre sí y del resto de la red. Esto significa, a fin de cuentas, que un contrato inteligente no puede modificar datos de otro contrato inteligente, lo que garantiza la seguridad y la integridad de las aplicaciones descentralizadas construidas sobre Ethereum. Otra característica de la Ethereum Virtual Machine es el determinismo. Los contratos inteligentes siempre van a producir el mismo resultado si le damos la misma entrada. Esto es fundamental para garantizar cierta confiabilidad y previsibilidad de las aplicaciones descentralizadas. Otra característica es la inmutabilidad. Una vez que se implementa un contrato inteligente dentro de la red de Ethereum, este no se puede ni modificar ni eliminar. Esto asegura que los contratos inteligentes sean resistentes a la censura y a la manipulación. A todo esto le tenemos que sumar que los contratos inteligentes que se ejecutan en la Ethereum Virtual Machine se pueden ejecutar y hacerse valer por sí mismos. Con todo esto se elimina la burocracia y los altos tiempos de espera propios de los contratos tradicionales. Como dato de color y quizás una crítica, debemos decir que la Ethereum Virtual Machine no se caracteriza ni resplandece por su gran eficiencia. Es mucho menos eficiente que otras máquinas virtuales tradicionales. Esto ocurre ya que desde un principio, cuando se ideó esta tecnología, se la pensó en cuanto a utilidad y no en cuanto a rendimiento. Si hablamos de cuando se pensó en la Ethereum Virtual Machine, una de las preguntas que seguramente nos surgirá es ¿quién creó? ¿Cómo surgió esta idea tan innovadora? La EVM fue creada por Gavin Wood, hoy en día parte fundamental del equipo de Polkadot. Él mismo fue quien ideó esta tecnología en el Yellow Paper de Ethereum, para que posteriormente Greg Colvin actúe como principal desarrollador de esta tecnología. Otro dato de color que debemos sumar a este episodio es que la Ethereum Virtual Machine es tan grande y permite un sinfín de cosas, está tan bien ideada que no solamente es implementada en Ethereum, sino que también hay muchísimos otros proyectos y redes que también se apalancan de esta tecnología, como puede ser Avalanche, Polygon, la Binance Smart Chain y muchas otras más. Todo esto se traduce y facilita que al, por ejemplo, tener un proyecto desplegado sobre Ethereum Mainnet y querer llevar el mismo a Polygon, el proceso sea bastante simple y solo haya que seguir unos pasos bastante sencillos comparados a los que habría que hacer si quisiésemos llevar este proyecto a otra red que no sea EVM compatible, como sí lo es el caso de Polygon. En resumen, la EVM es una computadora virtual que permite la ejecución de contratos inteligentes, un tipo de software que no se podría ejecutar en una computadora normal. La misma es una pieza esencial de Ethereum y podríamos decir que gracias al desarrollo y el impulso de esta tecnología, Ethereum hoy en día es lo que es y permite lo que permite. Hasta acá el episodio de hoy, les agradecemos el haberse quedado hasta el final y recuerden que la descentralización es inminente.